En el aire de Radio Búnker 94.9 FM, hasta las 9, tal vez un poquito más, te vamos a acompañar con el mejor resumen y análisis político de todos, pero de todos los que se hacen. En este martes gris, martes que prevé ya un invierno doloroso, amigo Ezequiel Quintela, te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, bicho? Buenas tardes, buenas noches. Acá, padeciendo este gobierno de hijos de mil putas, pero bien, estamos, que no es poco. Tirando para no aflojar, amigo, ¿qué va a hacer? Hoy tenemos un invitado especial acá con nosotros en la mesa de Radio Búnker, Luis Alberto Morales. Él es referente del espacio Merlo con Todos y está esta noche para charlar un rato con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien. Feliz de estar acá, muy contento, gracias por la hospitalidad, por los mates y por el espacio. No, por favor, gracias a vos. Y un poco para charlar, para ordenar la conversación, un poco acerca de donde queremos llevarte. Hablando en el plano nacional, bueno, un poco estábamos hablando antes, ¿no? Creo que tenemos saldado más o menos una caracterización a priori de lo que es este gobierno, de lo que significa, desde cómo lo vemos desde nuestra óptica por ahí más ligada al peronismo, ¿no? Nosotros tenemos ese marco teórico en el cual encaramos nuestra concepción política de todo, pero en función de eso hay una cosa que por ahí más nos llama la atención y es cómo se ordena el peronismo hacia adentro para darle lucha, para darle batalla a lo que viene a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué lecturas estás haciendo vos así a grandes rasgos? Sí, a grandes rasgos creo que una de las cuestiones para que este gobierno de hijos de puta, que coincido con el compañero, esté en el poder, es el emergente de una crisis de la política en general y del peronismo en particular. Creo que Milei no nació de un repollo, nació por supuesto de un sistema de poder que decidió tratar de implantarlo en Casa Rosada y por supuesto también de algunas cuestiones que la política no pudo resolver y por eso lo tenemos ahí. Hoy por hoy está aplicando uno de los sistemas más crueles que ha padecido el pueblo argentino. Nosotros los que venimos del campo nacional y popular y los que somos peronistas o hemos sido formados en unidades básicas, como es el caso mío, por supuesto que nos encontramos ante el dolor de ver que todos los días se nos cae gente del sistema, ¿no? Tanto del ámbito estatal, del ámbito privado, del cuentapropismo, y nosotros sabemos que los únicos que podemos volver a traer a esa gente al sistema es a través de políticas que prioricen a la gente y que prioricen a la patria en general, y eso siempre lo ha implementado el peronismo, ¿no? En todos sus matices, por supuesto. Y en este caso me parece que el peronismo tiene que reorganizarse, en particular creo que tiene que habilitar todas las discusiones y todos los debates que tenemos que dar, los tenemos que dar lo más adentro posible, y entender que cualquier situación de debate y de construcción de alternativas creo que nos va a fortalecer. Nosotros siempre decimos, ¿no?, que fomentar el debate y construir alternativas fortalece al peronismo. Porque una de las realidades es que desde el movimiento venimos últimamente trillando y reiterando las ofertas electorales. Y a la gente hoy por hoy no podemos permitirnos nosotros que lo más nuevo en la política o lo más nuevo en las alternativas electorales nacionales que hoy la gente se va encontrando sea Milei o su hijo putativo Adorni, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que me parece que tenemos que debatir, y me parece que tenemos que tener un pensamiento estratégico a la hora de pensar el 2025 y por supuesto hacia el 2027, ¿no? Hablo del peronismo como movimiento y como filosofía de vida, no como sello partidario solamente, ¿no? No. Hablo como porque hay muchos compañeros que hoy están afuera de las estructuras formales del peronismo y que son igual de peronistas que nosotros. Sí, hay una cuestión también, ¿no? Porque hay una actualidad que ubica a Cristina, la cámpora, si se quiere, Máximo de un lado, ¿no? A lo que es, de repente, el acompañamiento al gobernador Axel Kicillof, otro peronismo más federal por otro, ¿no? Algunos intendentes. ¿Cómo se hace para amalgamar todo eso? Digo, porque hemos escuchado algunas críticas de algunos intendentes del conurbano, por ejemplo Gray, que fue muy fuerte con esta cuestión de que el Congreso del Partido Justicialista tenga que hacerse por Zoom, ¿no? Y eso impedía, de alguna manera, que se pueda debatir libremente, cara a cara, como normalmente lo hace el peronismo, ¿no? ¿Qué opinás de eso? Sí, el Zoom del Congreso seguramente
era algo que estaba bien usado en pandemia, ¿no? Fue un elemento que en muchos casos quedó. A veces nosotros tenemos los abogados audiencias virtuales en juicios, pero teniendo la posibilidad física y sanitaria de llevar adelante un encuentro de compañeros y de compañías de manera presencial, creo que no hay que desaprovecharla, creo que tiene que ser eso. Después, por supuesto, cuando uno tiene dentro de un Zoom o de una conexión virtual, siempre corre el riesgo de que el operador te ponga en pausa o te silencie. Sí. Pero más allá de eso, yo creo que los debates se tienen que dar de manera profunda, más allá de la formalidad, ¿no? de la virtualidad o la presencialidad. El debate creo que tiene que ser profundo. Nosotros me parece que no tenemos una interna en las legislativas hace muchos años. Y creo que la última legislativa que ganamos fue en el 2005, cuando Cristina le ganó a Chiche Duhalde. O sea, era una interna, ¿no? Una elección era una interna disfrazada de elección general, sí, donde discutían Cristina y Chiche nuestra candidaturas a senadores por la provincia de Buenos Aires. Creo que fue la última vez, y también fue la última vez que ganamos, porque perdimos el 2009, perdimos el 2013, el 2017 y el 2021. Haciendo un paralelismo con el fútbol, con lo de equipo o sistema que gana no se toca, yo creo que cuando el equipo no está ganando o el sistema no nos está permitiendo ganar, o al menos que la gente nos vea como su síntesis, me parece que tenemos que meter mano. Y me parece que años como ¿no? que tenemos elecciones legislativas, creo que tenemos que dar todos los debates y todas las discusiones y habilitarlas desde las conducciones, todos los debates y todas las discusiones necesarias, porque sin duda nos van a mejorar a la hora de nosotros ofrecernos para volver en el 2027, no solo para retener la provincia de Buenos Aires, sino para volver al gobierno nacional, ¿no? Y reitero, desde el peronismo como movimiento, ¿no? Y desde el campo nacional y popular como espacio que creo que tiene que gobernar la Argentina. Y más una Argentina que va a dejar Milei, ¿no? La Argentina que va a dejar Milei y sus secuaces que están llevando adelante... Que ya es campo arrasado. Totalmente. Hoy, a menos de 2 años, ¿no? Sí. 1 año y medio de gobierno, ¿no? Sí. Un año y medio de gobierno. Creo que todos esos debates se tienen que dar, se tienen que discutir y no tenemos que tener miedo a la hora de discutirlo, porque realmente a veces lo que nos pasa es que nosotros, nuestra esencia, la de los peronistas, es extremadamente revolucionaria. Nosotros nacimos de la revolución, emergimos del pueblo, y a veces cuando queremos mantener el status quo por parte de algunos espacios desde las conducciones, nos empezamos a volver conservadores. Y cuando dejamos de discutir y guardamos al revolucionario y sacamos al conservador, perdemos nuestra esencia, y eso nos puede llegar a generar que nos pasen estas cosas. Por eso me parece que tenemos que dar todas las discusiones dentro del marco de la política, dentro del marco de la democracia y dentro del marco de las posibilidades que le tenemos que generar a los compañeros y a las compañías para que se expresen y para que la gente pueda expresarse a favor o en contra de ellos también, ¿no? Te hago una consulta. Vos sos parte o referente de la agrupación Merlo con todos. Es un espacio, sí, que hace 5 años, 6 años casi, formamos en Merlo distintos militantes de distintos lugares. Yo, mi origen es en la Unidad Básica Raúl Escalabrini Ortiz, uh-huh, de la cual hoy soy secretario general. Uh-huh. Pero el espacio en Merlo con Todos, que es un espacio que empezó hace unos 6 años aproximadamente, en el fines del 2019, a pensar de qué manera diagnosticar, planificar políticas públicas para pensar un Merlo a futuro, ¿no? Bien, correcto. Este espacio está dentro de este nuevo sello Movimiento al Futuro. No, nosotros ¿no? Nos integramos, de hecho no participamos de la reunión de lanzamiento de Derecho al Futuro. Uh-huh. Nosotros, más allá de que por supuesto tenemos nuestras miradas, ¿no? Es bastante heterogéneo, hay compañeros que integran organizaciones que integran Derecho al Futuro, o espacios, ¿no? Que integran Derecho al Futuro dentro de Merlo con Todo. Merlo con Todo es un proyecto distrital,
¿no? Ajá. Por supuesto, somos peronistas, somos del campo nacional y popular y entendemos que nos tenemos que nutrir de, a veces quizás compañeros o compañeras que no estaban en la política clásica, sino que son vecinos y vecinas que ni siquiera se expresaban como Claro. peronistas y que estamos incorporando a la política porque creemos que a veces un buen vecino le suma muchísimo a la política o le suma más que alguien que está en el inventario de la política hace muchos años, ¿no? Es parte de la comunidad organizada, digamos. Exactamente, que de hecho es una de las cuestiones donde nosotros nos encontramos, incluso en la discusión interna con los compañeros que conducen el gobierno municipal, ¿no? Ajá, ¿cómo está ese intercambio, No, nosotros esa yo relación dentro del PJ? No fuimos parte nunca del gobierno municipal actual, no, desde el 2000, que gobierna ya hace 10 años casi, nunca integramos el Ejecutivo Municipal. Y bueno, tenemos realmente en cuanto a algunas cuestiones de fondo discrepancias abismales, ¿no? Respecto a algunas cuestiones puntuales. Pero dentro del PJ ustedes articulan o no. No, yo en su momento, yo soy congresal del PJ, pero en el marco de una lista opositora. Uh-huh. Exactamente, sí, de hecho nosotros venimos planteando discrepancias hace tiempo, siempre en el marco de la política y en el marco de lo que la democracia nos permita dar. Un año, de hecho este año tenemos un año electoral en el cual nosotros pensamos plantear nuestra posición y presentar una lista de concejales que nos permita ponernos a disposición de la gente en el cuarto oscuro, ¿no? Ajá, pero no va a haber paso, ¿no? Ese es uno de los temas que hoy por hoy a nosotros en particular nos preocupa, porque tenemos que ver cómo el peronismo resuelve en el frente electoral que integre, resuelve cómo va a dirimir sus candidatos, ¿no? Eso es una de las cuestiones que recién, el 9 de julio, es la fecha donde cierra la presentación de frentes y alianzas en función del cronograma electoral que dictaminó el gobernador. Y en función de eso, cada frente establece cómo resuelve sus candidatos, ¿no? O sea, a través de una interna cerrada de afiliados, una interna abierta. Lo que eran las PASO, este año están suspendidas. Claro. Las PASO fueron una creación de Néstor en su momento que permitía discutir y que la gente, de que todos en una elección obligatoria podamos acceder a elegir a los candidatos de la fuerza en la cual queramos Una votar. democratización interna del espacio. Sí, pero era generalizado. Pero ¿qué pasa? El peronismo histórico emerge de la democracia y emerge en democracia. Y al contrario, siempre lo que le ha pasado al peronismo es que lo han proscripto. Y a veces nosotros discutimos que esas proscripciones, que a veces empezaron con bombardeos, después con desapariciones, con fusilamientos, hoy en democracia a veces se dan de algunas cuestiones a través de las judicializaciones de algunas causas o de algunas cuestiones puntuales, como juntas electorales partidarias que te tiran a la picadora de papeles la lista de algunos compañeros o compañeras que nos presentamos a dirimir una interna. O sea, en el marco de las PASO también a veces se pisaba la posibilidad de discutir en la elección interna, y capaz que vos te encontrabas con una lista única, que fue lo que nos pasó en el 21 a nosotros, con una lista única en el cuarto oscuro a la hora de las PASO por parte de lo que era en ese momento el Frente de Todos, pero en realidad habíamos presentado 3 o 4 compañeros, pero no llegamos a la final, ¿no? No llegamos a estar en el cuarto oscuro. Bueno, esas me parece que son discusiones que tenemos que tener a la hora de la conformación de la Junta de los frentes electorales que se presentan. El mecanismo, ¿cómo es? Vos presentás tu propia lista, vos decís, yo dentro de este espacio presento esta lista, tenés que juntar una cantidad de avales, o te tienen que votar una cantidad de afiliados. ¿Cómo es? Tenés ciertas formalidades. Primero vos presentás a tus apoderados, después tus apoderados. Esto era hasta lo que era hasta el 21, por ejemplo, o hasta el 23 que hubo paso. Después tus apoderados presentan la lista acompañada de X cantidad de avales, que los avales no eran dentro del Frente de Todos una cantidad muy importante, eran cientos de avales, en un distrito con un padrón de más de 400.000 personas que estamos habilitados para votar en Merlo. Era alrededor de, creo que 400 y pico de avales que siempre se presentaron, pero bueno, siempre hay observaciones formales, entre comillas hago, observaciones formales que generan a veces que no se presenten o que no quieran presentar o que no puedan presentarse algunas listas o que no lleguen a la discusión final, que es el domingo de la elección. En este caso en particular, este año las PASO están suspendidas en la provincia de Buenos Aires
y cada frente electoral que se conforme, que el 9 de julio presente, tendrá que resolver cómo presenta a los candidatos al 19 de julio, que es el cierre de listas, ¿no? Pero bueno, en el marco de eso hay varias discusiones y varias posiciones. Algunos dirigentes nacionales o provinciales tienen una posición, otros tenemos otra. Sí. Hoy, a poco más de un mes de ese cónclave, podríamos decir, ¿qué tan lejos ves la posibilidad de una lista de unidad de repente o una confección más en unidad de todo el peronismo? Yo lo que creo es que la unidad no tiene que ser el caballo de Troya del status quo o de las listas únicas. Porque primero lo que tenemos que lograr es tener unidad de concepción, ¿no? Que es y en función de eso la unidad de acción. Estoy parafraseando a Perón, ¿no? Hoy por hoy tenemos discrepancia en las concepciones de un montón de cuestiones. Y creo que eso se da porque no las pudimos discutir, porque no pudimos poner en ningún momento a consideración de la gente o de nuestros vecinos las propuestas que teníamos. Y eso, si nosotros seguimos sosteniendo la lista única, reitero, no la unidad, la lista única, sí, muchas veces nos seguimos achicando, y eso se corre el riesgo de tener hoy por hoy más gente afuera que adentro, ¿no? Y eso es uno de los riesgos que creo que se pueden salvar en algunos ámbitos, quizás en la macro o en la superestructura, pero a veces en la diaria, cuando uno camina a los territorios, hay cuestiones que son insalvables, ¿no? A no ser que haya un giro de 180 grados en el timón de una gestión, por ejemplo. Claro. Sí, le comentamos a los oyentes que estamos charlando con Luis Morales. Él es referente del espacio Merlo con Todos, aquí en el partido de Merlo. ¿Cómo viste el lanzamiento o qué opinión te merece el lanzamiento del espacio? ¿Cómo es? Al futuro, no me sale la palabra. Movimiento del Futuro. Movimiento del Futuro. El nombre está jodido, amigo. Se me fue la palabra. Movimiento del Futuro, ese mismo. Que bueno, tuvo hace poco el lanzamiento ahí en Ferrari, ahí en el predio. Sí, yo creo que todos los lanzamientos que tienen que plantean una posibilidad realmente de mejorar las posibilidades o la calidad de vida de nuestros vecinos, si es para eso, bienvenido sea. Creo que está bueno. Sí, lo que creo que en política no tenemos que hacer lo que nos quejamos de lo que nos hagan, ¿no? O sea, una de las cuestiones, cuando uno se queja del sectarismo, lo que tiene que hacer es no ser sectario, ¿no? Y abrir los brazos. Y por eso nosotros, cuando planteamos Merlo con Todos en su momento, hace 5 o 6 años, con cada compañero y con cada compañera que hablamos, con cada vecino y con cada vecina, pues no somos todos peronistas, si bien la inmensa mayoría, a todos les decimos y les garantizamos, y acá yo sí lo pongo en palabras, no solo de mis compañeros, sino mío también, garantizarle que en nuestra mesa hay una silla para todos y para cada uno, ¿no? Eso. Sí. Porque creo, de la forma en la cual hay que pensar el Merlo que necesitamos. Estamos hablando de un Merlo de 180 kilómetros cuadrados, con 600.000 habitantes, con casi 24 puntos de indigencia, con casi 2/3 de la población bajo la línea de la pobreza. Un Merlo muy doloroso, y más después de un gobierno nacional que permanentemente nos hostiga y castiga a la gente que menos recursos tiene. Creo que ahí es donde más tenemos que estar nosotros, cuidando a esa gente, acompañándola y bancándola, desde la política y desde lo institucional, quienes tienen responsabilidades institucionales, con educación, con salud, con seguridad, con desarrollo, con todas esas cuestiones que son las que hacen un poco más digna la vida de la gente, de la gente humilde, ¿no? Sobre todo, que es a quien creo que más primero tenemos que cuidar. Tenemos que gobernar para todos, pero primero atender las urgencias. ¿Quién te parece que conduce el peronismo? ¿A nivel nacional? Sí, no, sí, creo que... Peronista. No, el movimiento peronista creo que hoy por hoy tiene... Teniendo en cuenta que el Partido Justicialista tiene una presidenta, ¿no? En la formalidad, Cristina es la presidenta del PJ Nacional y Máximo es el presidente del PJ Provincial. Del PJ Provincial. En ninguno de los dos casos hubo elecciones. En ninguno de los dos casos, porque lo de Máximo fue un consenso, ¿no? Si bien hubo algunas discrepancias. De hecho, vos lo mencionaste a Grey, Gerardo, hace unos minutos, que él en su momento se planteó y era uno de los que pidió la discusión interna, pero el año pasado hubo una presentación de listas por parte del gobernador de La Rioja, de Quintela,
que quiso, hacía bastante que venía diciendo que quería ser presidente del PJ Nacional, y se acercó, y bueno, él planteó que quería ser candidato a presidente del PJ, y bueno, la Junta Electoral le dijo que no había cumplido con los avales, es decir, hizo la presentación judicial, y Servini de Cubría le dio la razón a la Junta Electoral partidaria, y Quintela no se pudo presentar. Yo creo que la interna legitima, es una discusión, pero la elección legitima. Y si vos no tenés internas y sos el candidato nuestro, en una elección general, la legitimación de ser nuestro candidato no es tal como si hubieras ganado una interna, ¿no? Eso yendo al plano más terrenal o al plano más general. Pero después en lo partidario me parece que hoy por hoy hay gente que se siente conducida por Cristina, hay gente que se siente conducida por Máximo, hay gente que se sienta conducida por Axel, hay gente que se siente conducida por Schiaretti, gente que se siente conducida por Quintela y gente que se siente conducida por Santoro, o representada, ¿no? ¿Vos decís que Cristina no tiene legitimidad por no haber tenido internas? No, yo creo que Cristina es Cristina. Cristina no la podemos discutir en función de quién es Cristina como figura de la política y como figura del peronismo. No, eso es indiscutible. Creo que hubiera sido interesante una interna en el peronismo después de tantos años. Y creo que hubiera fortalecido y hubiera generado hubiera generado la situación de que quienes la discutieron y perdieron la interna con ella la tengan que acompañar en esta conducción. A mí, la foto del PJ, no sé si es una foto de un PJ federal, digo, ¿no? Pues no sé cuántos gobernadores están sentados a la conducción del PJ nacional, ¿no? La verdad, eso hasta desde el desconocimiento hablo de eso. Pero creo que nos hubiera enriquecido esa interna. Y en cuanto ¿te imaginas? esta... Yo creo que Cristina Quintela le ganaba 9-1, ¿no? Una cuenta que hicimos. No es una discusión, pero creo que nos hubiera enriquecido. Con respecto a esta... No sé, yo trato de no utilizar la palabra interna para esta división que hay entre Axel o el espacio que sigue o que conduce Axel y el espacio que conduce Cristina. ¿Qué opinás vos? ¿Cómo ves esa disyuntiva, esa apertura? ¿Qué análisis haces con respecto a eso? Yo creo que lo que se está discutiendo es... Nosotros tenemos la tesitura de que lo que se discute es la conducción del movimiento. Sin dudas. Sin duda, nosotros ya padecimos del 2019 al 2023 la situación de tener un testaferro en el poder, ¿no? Alberto fue quien complementó los puntos que tenía Cristina como candidata en el año 2019. Alberto creo que pudo cerrar algunos sectores. Alberto tampoco nació de un repollo, Alberto nació de una decisión política que se tomó y que en el 2019... nos ayudó a ganar las elecciones porque se pudo ampliar la base de lo que en ese momento tenía Cristina electoralmente. Después fue recuperar esos 6 millones de votos que se había llevado Massa en el 2015. Exactamente. La vuelta de Sergio Massa al espacio o a este lado de la vereda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Alberto en ese momento se logró eso. Pero a lo largo de los 4 años, donde hubo ministros que lo acompañaron los 4 años, pero hoy lo niegan, que fueron, el tipo fue presidente 4 años, hubo compañeros y compañeras que fueron ministros durante 4 años, o sea que fueron parte del gobierno, de un gobierno nacional, del cual yo en particular fui parte también durante los primeros 2 años, y salió mal el experimento del testaferro. Yo creo que hoy por hoy quien sea candidato y quien nosotros le ofrezcamos a la gente, llámese quien se llame, sea quien sea, creo que es quien después de ganar una elección, y si es interna mejor, ahí sí hablo de la elección interna, tiene que conducir el peronismo, y tiene que conducir el campo nacional y popular. Cristina no va a dejar de ser Cristina si el día de mañana Axel conduce los destinos del peronismo o del movimiento que nosotros planteemos para recuperar la Casa Rosada en el año 2027, llámese Axel o llámese un gobernador del interior o cualquier otro compañero o compañera que emerja del campo nacional y popular para tener una oferta electoral renovada y que a la gente le permita elegirnos y que a la gente le permita vivir mejor y gobernar en serio. O sea,
gobernar, si bien nosotros durante el 2019 al 2023 hubo muchas particularidades durante esos 4 años, sí la realidad es que nosotros tenemos que empezar a poner en el tapete de la política y sobre todo de la política superestructural en la agenda de la gente. Y la agenda de la gente tiene que ser la agenda diaria, creo yo, ¿no? A veces lo que está pasando es que la política discute cuestiones que al ciudadano o al vecino o a la vecina no lo representan absolutamente para nada. Y creo que eso es una de las deudas que tiene la política con la gente. Y creo que nosotros, sobre todo, que emergemos de la gente, se lo debemos. Y creo que eso lo tenemos que lograr, que eso lo tenemos que reconstruir, porque esa es nuestra naturaleza. Que nuestra agenda sea la agenda de la gente. Nosotros tenemos que planificar, no desde adentro de un despacho, sino desde los territorios. En la disputa esta que está dando Axel, ¿no? Que bueno, está explicitado, es una disputa de poder, de la manera que se dé, ¿no? Pero nosotros sabemos, a veces hacemos el análisis de que por ahí, en esa empresa que se monta, tendría que más o menos plantear una plataforma programática. ¿Ves más o menos parecido a la cuestión? ¿Pensás que la tiene o no la explicita? ¿Pensás que la tiene que elaborar? ¿Cómo? No, al menos eso no se está exteriorizando. No se está exteriorizando. Axel cierra un congreso el 31 en La Plata, ahora este sábado. Supongo que su mensaje será un mensaje revelador de algunas cuestiones hablando a futuro. Supongo y espero, ¿no? Porque también la política pide claridades. Porque muchas veces podemos decir un montón de cosas que están buenísimas, ¿no? Que me parece que eso es lo que la gente nos factura permanentemente. A mí, al menos en las redes, me lo facturan, ¿no? Me lo imagino a los dirigentes nacionales que aparecen en los medios grandes, ¿no? Que es cómo nosotros implementamos o actuamos de manera tal que sea coherente con lo que decimos, ¿no? Que sea coherente con lo que decimos. Bueno, el otro día yo vi el discurso de Cristina del 25 de mayo, hubo un montón de cuestiones que ella planteó con las cuales yo coincido. Si eso se corporizara y se pusiera en práctica, creo que la discusión con Axel incluso lo puede llegar a enriquecer y puede estar bueno. Y podemos pensar a futuro tener un peronismo acrecentado y un peronismo mucho más fortalecido. Y cuando hablo de fortalecido, no hablo de fortalecer, reitero, solamente a los hombres y a las mujeres, hablo de fortalecer el movimiento. Sí. Porque una de las cuestiones que nos está pasando, y a nosotros nos pasa, y a muchos compañeros que nos lo cuentan nos pasan, es que no son parte de la estrategia. Y cuando el militante no es parte de la estrategia o no está socializada la estrategia, el militante está en la calle con los ojos vendados, ¿no? Que es una de las cuestiones que nosotros discutimos mucho, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo defendés una política pública que no tiene en cuenta un vecino cuando vos sos militante de ese espacio? Bueno, esas cuestiones las tenemos que discutir. Sí, exactamente. Nosotros lo que nos pasa un poco también de que inclusive en toda esta discusión interna de si es uno, si es otro, también el militante medio que está yendo a discutir algo, inclusive entre compañeros, que acá en Merlo somos como un pueblo, nos cruzamos entre todos, sobre qué discutimos cuando hablamos de la interna o de la división o de la tensión esta que existe, digamos. Creo que hay, inclusive desde antes también, ¿no? Una cosa un poco ingrata desde la dirigencia hacia la militancia. En un momento se les pidió o se les dijo que no habían hecho lo suficiente, ¿no? En el 2023. Ahora como que son medio convidados de piedra de una interna que no se termina mucho de entender. Digo, nos pasa eso también un poco. Sí, bueno, por eso, porque la interna, o tenemos que hacer dos agendas totalmente en paralela, y primero la agenda de la gestión pública y la agenda de las políticas públicas tiene que ser la agenda de la gente, y después la discusión nuestra. Y en vez de laburar 14 horas por día, tenemos que laburar 20 y dormir 4. Pero bueno, tendríamos que hacer eso. O lograr que se sintonice la política con las necesidades de la gente. Me parece que esa es una de las discusiones que tenemos, y me parece que es una de las cuestiones que nosotros hoy no hemos podido saldar todavía, ¿no? Desde la dirigencia nacional, provincial o local. Me parece que esas cuestiones son fundamentales a la hora de poder mirar a los ojos a un vecino y hablarle y plantearle lo que nosotros queremos hacerle llegar para interpelarnos y para interpretarlo, ¿no? Nosotros le debemos a la gente interpretarla. Creo que se está pasando eso. Sí, ahí tenemos un problema, porque evidentemente hay alguien que supo interpretar,
que es un tipo que andaba con una motosierra por la calle diciendo que le iba a romper el culo a los mandriles, no sé qué tantas barbaridades ha dicho, y parece que esa fue la interpretación, parece que eso es lo que estaba queriendo de alguna manera el electorado, o cierta idea colectiva de lo que la política debía proveer a la ciudadanía, ¿no? En eso, cuando vos decís hay que pasar la agenda de la gente hacia el diseño de nuestras políticas públicas, yo digo, sí, yo estoy de acuerdo en que hay que pasar las necesidades de la gente a nuestras políticas públicas. Ahora, cuando vos te encontrás con una sociedad en cuyo tejido social se ha desintegrado de la manera que está desintegrado, en el cual no te conoces al vecino, no conoces el nombre de tu cuadra, la gente de tu cuadra, digo, ¿cómo hacemos para sintetizar eso en un espacio político? Y cómo hacemos también luego en ese espacio político para sintetizarlo cuando nosotros no encontramos que, por ejemplo, de 2, 3 años para acá el kirchnerismo se volvió antikirchnerista de repente, o una gran porción del kirchnerismo se ha vuelto antikirchnerista, digo, ¿no? Digo que yo siempre, digo, lo discutimos acá con Gera, ¿no? Él ve las cosas de cierta manera, yo las veo de otras, digo, el peronismo sin Perón se murió con Bandor, digo, ¿no? Entonces, en eso a mí me parece, siempre decimos lo mismo también, ¿no? Hay un destiempo entre la discusión de la dirigencia y la orgánica que se le baja al dirigente, en el cual yo me tengo que estar peleando con un compañero sin haber recibido una orgánica concreta, ¿viste? Entonces eso es parte también de esa disgregación sociopolítica que nosotros estamos viendo. En eso, mi punto de vista, que a veces choca con la del compañero, es acá están discutiendo guita y lugar en las listas nada más. Porque después arriba, si va a haber lista única, en el territorio quedamos todos pedaleando. ¿O cómo pasa? ¿Cómo funciona eso? ¿Sabe cuál es uno de los temas que hoy se está discutiendo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál de todos? ¿La reelección? La reelección indefinida de los legisladores y de los intendentes. ¿Y a vos qué te parece eso? ¿Que está bien o que está mal? No, yo no soy... primero, creo en la ley, ¿no? En la ley vigente que votan los legisladores. Pero fuera de eso, yo no soy enemigo de las reelecciones. No soy enemigo de las reelecciones. No. Bueno, porque eso es otra cuestión, ¿no? Pero, una empresa puede tener un mismo CEO o un mismo gerente durante 100 años y nosotros, nuestros caudillos y nuestros dirigentes nos obligan a que duren 8 nada más. Sí, nos obligan, no nos llegaron a obligar. No, eso sería... Bueno, depende de la representación que vos tengas de la ley positiva, ¿no? Porque yo tengo cierta idea de la ley positiva. ¿Pero por qué? Te explico, o sea, esto lo sabemos. Si hablas de caudillos y dirigentes de gobernadores y presidentes, sí, ellos están hoy obligados constitucionalmente. Correcto. A los 4+4. Pero la de los intendentes y legisladores nunca se puso en práctica. Todavía estamos en la primera vuelta. De hecho, hubo una interpretación de la legislatura, hubo una interpretación judicial que a su vez se trasladó a la legislatura, creo que en el año 2022 o 2021, para donde el entendieron, completo, no arranca ahora, sino que arranca en la que viene. Nunca nos pasó. O sea, siempre hasta ahora pudimos elegir o no a nuestros intendentes, a nuestros concejales y a nuestros legisladores provinciales. Y a nuestros legisladores, sí. Eso no se dio. Pero es lo que hoy se está discutiendo. Más allá de mi posición o de la tuya o la de él, que en este caso nuestra posición es coincidente, no está en la agenda de la gente, no está en la agenda de mi verdulero, ni de mi vecino, ni del vecino del barrio del Zorzal con el que estuve tomando mate el viernes. ¿Por qué? Porque en realidad ellos tienen una agenda mucho más urgente. Claro. Y bueno, y ahí es donde digo yo que a veces, o últimamente, la agenda de parte de la dirigencia política no es la agenda de la gente, que creo que si nosotros logramos acercar eso, vamos a poder interpretar. Primero estamos yendo a la primera parte de tu intervención de recién, estamos en la foto del capitalismo más salvaje, que no solo no me interesa cómo se llama el de al lado o si le va bien o mal, sino que al contrario, si le va mal, siento un poquito de satisfacción. Bueno, esa es la máxima expresión del capital que nosotros planteamos combatir en la marcha, ¿no? Ese capital sometedor, explotador, enemigo de la gente, enemigo sobre todo de los trabajadores. Mezquino, insaciable. ¿Sí? Mezquino, insaciable, exactamente. Donde uno no se realiza si no tiene, ¿no? Sí. Cuando uno no valora la posibilidad de estar con su familia, con sus amigos o de reírse en cualquier ámbito. Bueno, no. Eso es lo que creo que nosotros primero tenemos que permitir que no nos contamine. Sí, porque entiende que se puede realizar solo, de forma individual. Exactamente. Y
primero que eso no nos contamina a quienes decidimos militar en política, a quienes tuvimos la posibilidad de ocupar un cargo institucional y a quienes tenemos las ganas en algún momento de ser elegidos por nuestro pueblo, que eso no nos contamine. Y si nos contaminó, veamos de qué manera generamos los anticuerpos para volver a ser quienes somos y recuperar nuestra esencia, ¿no? Hablando desde el campo nacional y popular y desde el peronismo en particular. Sí, estamos en conversación acá con el compañero Luis Alberto Morales, referente del espacio Merlo con Todos. Hacemos una pausa cortita. ¿Te quedás, Luis? Por favor, si me dejan, me quedo. ¿Cómo no? Algo despertó en mi mente y prefiero ir a buscarlo. Armando la realidad, y seguimos charlando con Luis Morales, referente del espacio Merlo con Todos, un poco a propósito de lo que venimos hablando, tanto en el aire como afuera. Si tuviese que hacer un 1, 2, 3 de las cosas que necesita Merlo, ¿qué pondrías? Primero, un programa integral de seguridad que tenemos, que está más o menos diseñado. Nosotros tenemos un programa diseñado. También, por supuesto, con recursos, sabiendo la escasez de los recursos, y muchas veces hay cuestiones que no se resuelven con un patrullero en cada esquina, ¿no? Eso sabemos que la cuestión de la seguridad no es una cuestión cuantitativa, no es una cuestión cualitativa. Un programa integral de seguridad, un fortalecimiento de la atención primaria de salud. Yo creo que tiene que haber, y en función de lo que uno camina, de lo que uno conoce y de haber vivido toda mi vida en Merlo y seguir viviendo en Merlo, entendemos que en cada ciudad, sobre todo en Pontevedra, en el Cortijo Barrio Nuevo, o sea, la zona de la 1003 de Libertad, sí, la zona de Mariano Acosta Ferrari, ahí tenemos que tener un médico de guardia a las 24 horas y una ambulancia para derivar. Esas son las dos cuestiones. Y después, por supuesto, calles y luces. Sí. Calles, luces y basura, ¿no? La cuestión el combo ese de lo que es la primera línea del Estado. La municipalidad es la primera trinchera del Estado. Sí. Hoy por hoy los municipios se hacen cargo de cuestiones que naturalmente no eran de su competencia, pero hoy están ya naturalizados. Sí. ¿No? Y bueno, por supuesto, más allá de los fondos provinciales que vienen, de seguridad, de infraestructura escolar o de salud, hay que establecer una política pública planificada con estas cuestiones que yo te digo. Yo creo que la atención primaria de salud es fundamental, que es la que resuelve el riesgo de vida del vecino. Ahí con el tema de seguridad, ¿no? Que es algo sumamente sensible. Creo que cualquiera, tanto dirigente como, digamos, habitante de Merlo de a pie, lo pondría entre... Si no era el primer, el segundo... Es la primera preocupación. Tema importante. No, es la primera preocupación. Cuestiones a ver de nuevo, ¿no? O ver de qué manera se le puede dar la vuelta. Porque muchas veces se dice que el tema de la seguridad tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, ¿no? O con esferas más arriba. Digo, también me parece esto que vos decís, en estar día a día con la gente, o estar de cara a la gente, como tiene que hacer, me imagino debería hacerlo un intendente, se podrían generar también otras instancias, me imagino, de construcción de la cuestión de seguridad, que por ahí no tengan que ver tanto con políticas a nivel macro, sino con incentivar por ahí conductas en la gente, ¿no? Me imagino, no sé, un acuerdo entre vecinos, digo, estas cosas de juntar a la comunidad, charlar el tema, digo, ver cómo lo ven ellos, incorporarlos a alguna discusión. Sí, para mí tiene que salir a la calle funcionarios responsables de las áreas competentes. En materia de seguridad lo mismo. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está vigente la ley de foros de seguridad. No sé si la escucharon hablar alguna vez. 13482 creo que es la ley, no me la acuerdo de memoria el número, pero es la ley de foros vecinales. La ley de foros muchas veces, ¿qué hace? Que en el foro tiene una participación comunitaria, que tiene que ser participación comunitaria, porque si queda solamente limitado al vecino que puede participar, el vecino calificado solamente te puede participar, o sea, el comerciante exitoso, el profesional, y el vecino o la vecina de la periferia capaz que no. Creo que lo que se tiene que hacer es desde las áreas competentes de un municipio, estar en el territorio, llamar al jefe distrital, llamar al comisario de la jurisdicción, ir y estar cerca de los vecinos.
Una de las cuestiones que tenemos nosotros, que a ustedes les debe llegar permanentemente, es que no le toman la denuncia a un vecino, una vecina, que le pasó algo, ya sea porque le afanaron la garrafa, o porque una chica sufrió un intento de abuso, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones tienen que estar enlazadas entre el municipio y las comisarías de manera tal de que eso no ocurra, y si ocurra, que haya una consecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos realidades. Una es el mapa del conflicto, el mapa del delito, perdón, que es a veces lo que vemos en una fiscalía o en la procuración, la cantidad de denuncias o de delitos que han entrado, que el único dato duro ahí certero es los homicidios, que es verdad que son que hay una estadística que son datos donde una persona que se muere en homicidio intencional no es un número que se puede esconder abajo de la alfombra. Sí. Pero después lo que tenemos que calcular es que más o menos se denuncian 1/3 de los robos que ocurren. Y muchas veces de esos robos son el robo calificado, que es un robo en poblado, en banda y con armas, ¿no? Ese robo muchas veces no se denuncia. Cuando te afanan la billetera cuando vas a laburar, o que estabas esperando el colectivo, pasa una moto, te mete caño, no se denuncia. Bueno, ese tercio es el mapa del delito. El mapa del conflicto lo tiene que tener la política, y la política, por supuesto, desde las instituciones. El mapa del conflicto lo tienen ustedes, lo tengo yo, porque estamos en contacto con la gente. Y desgraciadamente ese mapa del conflicto discrepa mucho del mapa del delito, que es a veces en función del cual se planifica un operativo de saturación, por ejemplo, en un barrio determinado, ¿no? Sí. Claro, pero el problema principal es que muchas veces el delito menor, el robo menor, no se lo denuncia. O sea, como bien vos decís, nosotros laburamos en los barrios y che, ¿fuiste a hacer la denuncia? No, ¿para qué? Si después queda nada. Bueno, tenés que hacer la denuncia en la comisaría y ratificar en la fiscalía. Si no, sí, más vale que quede nada. Y después el Estado no tiene herramienta para accionar sobre esa estadística. Digo, también hay algo que acá rescatamos siempre en el programa, que tiene que ver un poco con el deber ciudadano, con el deber cívico, ¿no? Hay una responsabilidad en ser ciudadano. Digo, no podemos que todo nos chupe un huevo y que lo arregle, no sé, el presidente, el gobernador, el pindongo, digo, el espacio estatal que le competa. Hay un deber y hay un ejercicio de ciudadanía que hay que tener. Digo, hay que serse responsable, ¿no? De donde uno vive y donde uno participa. ¿Por qué lo digo? No para exculpar a nadie o para expiar, sino porque después nos encontramos con 16 millones de tipos que votan esta barbaridad. Digo, porque eso es también un ejercicio irresponsable de ciudadanía, el votar un tipo que te está proponiendo destruir el Estado que votan para. Digo, entonces me parece que parte de esa integralidad que por ahí mencionan ustedes, digo, no alcanza con el Estado nada más. Sí, de esos 16 millones, no sé cuánta fue la diferencia, varios millones habían votado Alberto y Cristina hacía 4 años. No tantos ¿Vos millones. crees que no? No, según el no sé los números, no sé los números, digo. No. No sé los de hecho, números. me daba justo la guita del PRO con la de la Libertad Avanza. Solo eso. Bueno. Solo eso. Bueno, yo creo igualmente nosotros el deber de... Ahí sí discrepo con vos, considerablemente. Primero porque todos tenemos que tener el deber ciudadano, ¿no? Por supuesto, lo que decís está muy bueno, todo. Pero la realidad es que cuando vos vivís en un contexto donde no podés salir a cartonear, porque, y esto lo sabés vos mejor que yo, de hecho lo deberías saber, porque somos todos vecinos de Merlo, donde vos no podés salir a cartonear porque te llovió el sábado y hasta el miércoles o jueves, cuando te pasa eso, cuando te pasan esas cuestiones, estamos hablando de una pobreza vivida en una situación de indignidad, ¿no? O sea, cuando esa dignidad que nosotros tenemos que tratar de garantizarle a esa gente, yo discrepo mucho, ahí coincido con Cristina en respecto a la frase Estado presente, ¿viste? Cuando el Estado presente es un paquete de polenta cada 15 días, eso no es Estado presente. El Estado presente es la integralidad del Estado. Y ahí, en nuestro deber ciudadano de hacer la denuncia, en nuestro deber, o de quienes les toca estar detrás de un mostrador, sea un funcionario público judicial, un funcionario policial o un funcionario provincial o municipal, tenemos que generar el contexto para que la pibita que va a denunciar un intento de abuso no sea revictimizada, porque sabemos que eso pasa, ¿no? Sabemos que eso pasa. Y para eso tiene que haber mecanismos del Estado que le generen a la gente el plafón de sentirse respaldados por las instituciones. Y ahí creo que es donde nosotros ese círculo vicioso que terminó,
que termina en que mucha gente vote odiando al prójimo, nosotros tenemos que reconstruir el círculo virtuoso de esa gente que se comprometa consigo mismo, con su familia y con el prójimo también. Y no con el prójimo para meterse en un incendio y prenderse fuego o inmolarse, sino por lo menos para hacer lo que corresponde y que empiece por no ponerse feliz si al vecino le va mal, ¿no? Pero que sepa que cuando va a un área estatal, a un área institucional, sea judicial, legislativa, ejecutiva, la que sea, de cualquier estamento del Estado, nacional, provincial o municipal, esa oficina funcione como corresponde. Y no quede en la discusión de un vecino que le caga a patadas el escritorio a un empleado municipal que gana 140 lucas por mes y no tiene un director que salga a atenderlo, ¿no? Esas cuestiones son, me parece, las que tenemos que discutir. Tenemos que debatir y tenemos que ponerlo en el tapete, porque desgraciadamente hay decisiones que capaz que no se tomaron en 10 años, y lo que no se tomó, la decisión que no se tomó en 10 años, es muy difícil que se tomen 2. Ojalá se tomen 2. Nosotros estas cuestiones que yo planteo las tenemos a disposición. Nosotros creemos que hay que construir un Merlo descentralizado, un Merlo digitalizado y un Merlo, obviamente, atendiendo primero las urgencias. Sí, pero ahí es donde donde yo encuentro un punto de diferencia, ¿no? Está muy bien. Porque, digamos, municipalizamos una discusión que es global prácticamente. ¿Cuál? Pero nosotros, y la discusión del Estado. La discusión del Estado como presencia y como... No, de las instituciones hablo yo, ¿eh? De las instituciones, bueno, el Estado es una institución. La institución madre de la sociedad. Si el Estado somos todos. Por definición. Sí. Y además como rector de la administración de la cosa pública, administra el Estado la cosa pública. Bien. En eso, cuando vos me decís, Cristina, el Estado presente, el Estado y el paquete de polenta, nosotros durante 2003 a 2015 nos fuimos con 56% de participación sobre el PBI. Sin lugar a dudas. Había un Estado presente que no era el paquete de polenta. Pero era eficiente. Era medianamente, dentro de lo que se podía, en un mundo que era semi-analógico, en un mundo que todavía es semi-analógico, porque nosotros nos comemos la curva de la inteligencia artificial que funciona, no sé, en Puerto Madero, en Houston, no sé, en algún lugar donde tienen una infraestructura... No está en la diaria de nuestros vecinos. No, por eso. Nuestra tampoco, mía tampoco. No, de nadie, acá de nadie, muchachos. Pero está bárbaro, está buenísimo, pero no son cosas que a nosotros nos vengan a cambiar la vida ahora, porque no tenemos internet, por ejemplo. En eso nosotros vemos que ese paquete de polenta como referencia del Estado presente fue la triplicación de los planes sociales de Macri. Y a partir de ahí, sin duda, la destrucción de una cantidad de fuentes de laburo que lleva a que ese principio de reorganización de las herramientas del Estado, de la presencia del Estado, de la posibilidad de proyectar políticas públicas que tengan que ver con la empleabilidad, con la ampliación de la participación de los trabajadores en el PBI y demás, se ve cortado de cuajo. A partir de ahí, ¿cómo lo recomponés? Y acá es donde no entendemos que hay un deber cívico que tenés que... a mí me parece que es central, muchachos. Te tenés que hacer responsable de donde vos vivís. Y esto, para mí, va en cada ciudadano. Tenés que hacer el ejercicio de ver a quién está votando. De cuál es la propuesta del que está votando. Si ya gobernaron, si ya lo sabés. Vos me decís, bueno, se destruyó o no, porque la educación le pusimos 4 millones de computadoras a los pibes. Sin duda. Pusimos internet en todas las escuelas. Entonces... No, pero no hables como que yo estoy planteando algo. Mirá, o sea, del 2003 al 2015, ese proceso seguramente lo caminamos juntos. No nos vimos y lo caminamos seguramente en el 2008, cuando el campo golpista atacaba a Cristina, seguramente la estuvimos defendiendo juntos. Sí. Pero por eso, nosotros caminamos en el mismo andarivel. Porque estás planteando un debate cuando yo te estoy diciendo que te pongo el caso de un vecino nuestro que no pudo salir 4 días de la casa porque llovió. A eso me refiero. ¿Qué pasó en el resto de Buenos Aires y qué pasa en el resto del mundo también, ¿no? Porque esto no sucede. Está bien, si querés hablamos de cuestiones superestructurales y terminamos discutiendo y sacamos la discusión local, me avisan y no hablo de Merlo, y hablo del cachetazo que le pegó la mujer a Macron. O sea, es una cuestión. Pero Macron que haga lo que quiera. Está bien, pero no, te hablo por eso estamos globalizando. Es un líder de una potencia, integra el Consejo de Seguridad de la ONU, Francia, le pega un cachetazo. Pero ¿qué quiero exactamente? Sí. ¿Qué quiero decir? Yo lo que hablo es que dentro de la responsabilidad ciudadana, y está la responsabilidad del vecino y la responsabilidad de la persona de hacer una denuncia cuando es víctima de un delito, o de llevar a su hijo a la salita cuando está enfermo el nene, porque lo hacemos todos, lo hemos hecho todos. La persona que decide participar en política, como es el caso mío,
aunque hoy no esté ejerciendo cargo no soy funcionario, tengo una responsabilidad que yo mismo la asumo. Y me pasa cuando voy a un barrio y me cagan a bife por ser de la política y por ser peronista, ¿no? Y me pasan, y yo me hago cargo de eso. Yo lo que creo es que tenemos que plantear las cosas para mejorarlas. Y digo, y hay cuestiones que son del ámbito local, del ámbito provincial y del ámbito nacional y por supuesto del ámbito global. Y en función de eso es si cada uno hace lo que tiene que hacer, ni hablar del funcionario público, que además tiene un mandato legal, ¿no? Tiene un mandato legal que le aumenta las responsabilidades al funcionario público. Ese funcionario tiene que estar velando para que el escritorio del cual está a cargo, del área de la que está a cargo, funcione de la mejor manera posible en función de lo cual su jefe ha determinado que hay que hacer. Porque muchas veces es verdad que están limitados el margen de acción de algún compañero, de alguna compañera, de algún funcionario, de alguna funcionaria. Yo que sé, a los fiscales los conduce el procurador, no la política de la procuración la escala y todo eso. Por eso digo, estatal, y ahí voy y doy vuelta y coincido con vos respecto a eso, a que ese cuadrado, ese metro cuadrado de cada uno, metro cuadrado de baldosa, cada uno tiene que garantizar hacer lo que corresponde y lo que tiene que hacer. En eso coincido con vos. ¿Qué digo? Los que nos metimos en política, nos metimos en política por algo. O sea, tenemos el doble de responsabilidad. Y los que nos tocan ser funcionarios públicos, o ya sea por decreto o por elección popular, creo que aumenta mucho más la responsabilidad en ese caso. Ni hablar la de los jueces y los fiscales que son vitalicios, ¿no? Eso es otra discusión para 3 programas más, pero eso digo. Pero yo creo que el fondo nuestro es totalmente coincidente. Luis, la última, y obviamente te agradecemos la presencia acá en Verdades y Verdades, la discusión. Si tuvieses que tirar una expresión de deseo, ¿qué quisieras que pase de acá al 19 de julio? ¿Cómo te gustaría que se encuentre el peronismo de acá a esa fecha? Que tengamos la posibilidad de presentar varias listas en el marco del peronismo como movimiento amplio, digo, reitero, más allá de los formatos, Frente para la Victoria, Frente de Todos, Unión por la Patria, Peronismo Federal, el que se llame, y que el vecino de Merlo tenga varias alternativas para elegir, y si tiene que tener más de una alternativa a nivel provincial, que también la tenga. Yo no le tengo miedo a eso. Esta es una discusión legislativa. Y capaz que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, pero sería mucho más doloroso hacer una mala elección con una lista única que con 2 o 3 o 4 listas. ¿Quieres agregar algo más, Seguirito? No. ¿Estamos de 10? Estamos... ¿Sí? Ya cumplimos, por supuesto, ¿no? Así que bueno, mil gracias. Sí. No, sí. agradecerles, nada más, agradecerles. No. Primero, uno se siente muy a gusto y con mucha alegría el poder compartir un rato con compañeros y por supuesto estar al aire con su audiencia. Para mí es un honor, realmente, y lo digo como vecino de Merlo. Muchísimas gracias, Luis. Y la idea nuestra, por supuesto, es hablar con todos, que todas las voces pasen por acá, por Verdades y Verdades. Toda la política de Merlo, ¿sí?, pueda expresarse por este programa.